acostumbrados, pero otro sismo que se está registrando en nuestro país es el sismo de la crisis económica, que ya es inevitable, que ya lo ha reconocido el ministro de Economía, Alex Contreras. Hay una recesión en nuestro país, la economía no crece. Vamos a terminar el año quizás con 0% de crecimiento en el PBI y hoy, por este tema, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se ha pronunciado. Estuvo en la 11ª semana de la inclusión social en una actividad que estuvo además con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Di Martini, y ahí se refirió a muchos temas. Por ejemplo, a que el próximo año van a incrementar, ojo Cari, el presupuesto en programas sociales, ojo con esto, pero también hizo un llamado. Exactamente, a lo que también hemos escuchado al ministro de Economía, Alex Contreras, la necesidad de que la inversión privada pues tenga la confianza en invertir en el país, valga la redundancia. Y lo que han mencionado los ministros es que venimos pues de una serie de problemáticas políticas desde el 2016 con vacancias, renuncias, cierres de Congreso, un contexto que ha generado desconfianza y que hoy, 2023, nos hace sentir pues este golpe económico con una recesión que evidentemente se siente más en las familias vulnerables. Y es por este motivo que se va a destinar más dinero a los programas sociales, porque no podemos desatender un problema que es vigente desde el inicio de la pandemia, la seguridad alimentaria. Y justamente vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte hacer este pedido, casi súplica, Katia, en este sentido, como lo ha mencionado en torno a pedir inversión privada en el país. Vamos a escuchar. Porque del movimiento de nuestra economía también atendemos a la población vulnerable. Es por eso que estamos saliendo a poner en vitrina al Perú ante el mundo, para decirles a los inversionistas, también nacionales pero internacionales, que el Perú es un país que garantiza estabilidad social, política, económica, jurídica. Vengan en esa seguridad y en esa tranquilidad a invertir en el Perú. No estamos mirando a nuestro país con esa mirada estatista que ya las historias de otros países nos están diciendo que a nada bueno lleva aquello. Pero sí somos un país que cree en la inversión sana, cuidando el medio ambiente. Ahí están las declaraciones de la presidenta. Vengan, vengan a invertir. Sí, claro. ¿Quién se anima a invertir? Pero lo está pidiendo. Ya hemos visto además el cambio en este tono, en su expresión. El tono de expresarse a mí me ha parecido bastante destacado. Hasta hace poco la escuchábamos a ella muy confrontacional, airadamente defender su posición, airadamente defender su gobierno, pero me parece que ha tenido que bajarle un poco a ese ritmo vehemente y reconocer finalmente, con esas palabras creo que está reconociendo que hay recesión y por eso está haciendo un llamado a invertir, un llamado a la confianza también, porque dice que no somos estatistas, así que vengan a invertir, ¿no? Me ha sorprendido un poco, la verdad, el discurso de la presidenta. Exactamente, y lo que escuchamos a través de ayer también fuera de Palacio de Gobierno, después del Consejo de Ministros, justificar, pues, ¿no?, que no se trata de este gobierno, que no es un problema generado por este gobierno, sino que se viene ya desde antes, y exactamente lo ha dicho hoy también el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, que se debe, pues, a las gestiones de Pedro Castillo y que hoy se está enfrentando los efectos de estas mismas. Y nuevamente el llamado a la inversión, que esta vez, como tú lo has dicho, lo ha dicho con una pena, ¿no? Sí, es como que ya, bueno, vamos a invertir, creo, ¿no? Me parece que parar un poco, ¿no? Que ya asumir sus responsabilidades, porque como bien decías, el ministro Contreras decía, bueno, es que por las decisiones que no se tomaron en el 2022, por eso vino la recesión en el 2023, echándole indirectamente la culpa al gobierno anterior. Pero en realidad ya muchos especialistas han señalado que hay medidas que este gobierno debió tomar. Para empezar, el ministro de Economía desde julio, que no reconocía que había un retroceso en el avance de la economía, en la inversión, y él decía, no, son los negativistas que quieren que nos vaya mal en el gobierno. Y entonces, si no lo reconocía y no tomaba medidas, ha tenido que pedir el crédito suplementario al Congreso de la República, ¿no? Según el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que lo entrevistamos la semana pasada, él decía, era mal momento para pedir una partida presupuestal al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque hicieron
o iban a hacer lo que finalmente hicieron, que era solicitar presupuesto para cada una de sus regiones, para todas las regiones, para cada una de las demandas de los congresistas. Y lo cuestionable de la ejecución de ese presupuesto que se ha solicitado, porque la burocracia, digamos, los papeles y el cómo finalmente llevar este dinero que se ha solicitado a la ejecución, a la obra y el apoyo a las familias, va a ser complejo. Y estando en los otros 2 últimos meses, donde más bien tratan de cerrar las cuentas administrativas, ver los temas de presentación de informes, se aleja esta posibilidad de invertir bien este dinero que es tan necesario, que como tú dices, si se hubiera reportado, se hubiera reconocido antes, quizás podría haber sido menos fuerte este impacto que hoy estamos viviendo con la recesión económica. Definitivamente, pero también hoy se pronunció el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y habló del sueldo mínimo. Pero antes de lo que ha dicho Maurate, vamos a escuchar y vamos a recordar, Cari, lo que dijo la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio. Porque yo recuerdo muy bien que habló del sueldo mínimo, que no anunció el incremento del sueldo mínimo, pero sí dijo que se iba a aumentar tras las conversaciones que habían tenido con todos los involucrados. ¿Qué te parece si recordamos lo que dijo en este mensaje al Congreso en Fiestas Patrias? Vamos. Por OMA, que significará una inversión estimada en 54 millones de dólares. Comprometidos con el diálogo social y las relaciones laborales armoniosas, luego de más de un año de distanciamiento entre trabajadores y empleadores, nuestro gobierno ha logrado que las centrales sindicales y los gremios empresariales retomen el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Un paso importante para la gobernanza democrática de las relaciones laborales de nuestro país. Mi gobierno espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital, que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores. Ahí está. Lo dijo el 28 de julio, había una mesa de trabajo liderado por el ministro en ese entonces de trabajo para verificar o ver la forma de cuál sería el monto que tanto las empresas puedan, digamos, dar a los trabajadores que se encuentran bajo este sueldo mínimo. Sin embargo, las negociaciones, la mesa de diálogo, hoy, como ha anunciado el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, pues no dan para más, porque la recesión no es un contexto adecuado para hablar de un incremento o variación en el salario mínimo. Recordarás, Cari, también que hace poco hubo un cambio justamente en el Ministerio de Trabajo. Sí, salió el ministro y entró Daniel Maurate. Y el ministro anterior, una de las últimas declaraciones que había dado era que sí seguía en evaluación el incremento del sueldo mínimo y que se iba a anunciar próximamente. Pero ahora el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y que quizás por eso lo han puesto para ajustar ahí el tema, es que la crisis económica no lo va a permitir. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí, vamos a escucharlo. Técnicamente, en un escenario de recesión, no es recomendable un incremento de remuneración mínima vital. Pero van a continuar los días. Lo que tenemos que hacer ahora es salir de ese problema primero. Tenemos que trabajar fuerte para salir de esta recesión y lo podemos hacer. Ya a corto plazo es inviable, mire, ministro. El ministro de Economía ha señalado de que posiblemente el primer trimestre del próximo año ya estemos ya con un PBI recuperado. Ahí está, la mesa de diálogo, la posibilidad quizá de un incremento, una variación en el salario mínimo todavía para el 2024, para el trimestre, es decir, para marzo del 2024, para conversar, para ver si superamos la recesión económica. O sea, todavía está lejano ese debate. Yo lo veo muy complicado porque se viene el fenómeno del niño global. Se viene justamente en el primer trimestre del 2024. ¿Cómo entonces? Ahora, el ministro de Economía también ayer decía, sí, que a inicios del próximo año vamos a encaminar la ruta al crecimiento. ¿Y cómo? Con un fenómeno del niño que probablemente traiga inflación también porque hayan cultivos que se perjudiquen y porque los alimentos otra vez encarezcan y suban de precio. Exacto. ¿Cómo entonces se va a encaminar la ruta del crecimiento y cómo se va a volver a debatir el sueldo mínimo vital? Yo lo veo muy complicado. Y agregamos ahí un dato adicional de la Contraloría. Solo se ha ejecutado un poquito menos del 20% del dinero destinado para obras de prevención en el marco del fenómeno del niño. Ojo, esto lo dice la Contraloría.
Estamos ya a un mes de que comencemos a sentir los efectos, los cambios climatológicos que nos trae justamente el Niño Global y todavía no se ha ejecutado ni siquiera la mitad de este presupuesto, que es un buen presupuesto. Eso son 1.400 millones de soles los que destinaron para emergencias en julio, y a través de un decreto de urgencia justamente en julio se destinó este presupuesto para mitigar los efectos del fenómeno del Niño Global. Si se ha invertido, se ha ejecutado 20% o un poco menos del 20%, entonces, ¿con qué tiempo van a ejecutar lo demás? ¿Y se va a poder ejecutar o finalmente se va a quedar sin obras de prevención las regiones que en este momento están en emergencia, que son básicamente Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Lima e Ica? Básicamente ante la llegada del fenómeno del Niño Global, porque no hablemos de las regiones del sur, que también tienen un presupuesto aparte por sequía, justamente porque no llueve también. Exactamente, vamos a tener lluvias torrenciales al norte y sequía al sur del país, contexto complejo que va a enfrentar y que evidentemente va a tener un impacto en nuestra economía, y siento ahí todavía que hay un optimismo no realista frente a esta figura. Nos estamos proyectando que sí vamos a superarlo, pero ojo, lo más inmediato, que es el fenómeno del niño, no se está tratando con la urgencia que parece ser necesaria. Y ojo, hay que decirlo también, el fenómeno del niño se nos ha dicho que va a ser de moderado a fuerte. Sí. Es decir, en ese panorama tenemos que ver las proyecciones. Ahora vamos con la pregunta del día, Cari, porque la última vez que se incrementó el sueldo mínimo fue en el gobierno de Pedro Castillo, de 930 soles a 1.025 soles. Así es. Y con este presupuesto o este sueldo mínimo, te hacemos la pregunta de la noche. ¿El sueldo mínimo vital te alcanza para vivir? A quienes ganan, por supuesto, el sueldo mínimo vital. Hay otras personas que seguramente no, que seguramente ganan un poco más, pero ¿les alcanza para el mes? En todo caso, el sueldo mínimo vital es en este momento 1.025 soles. Mira, justamente hoy día yo estuve en esta reunión que estuvo el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y donde justamente dio a conocer esta paralización de las negociaciones del cambio del salario mínimo. Y justamente salimos a las calles a conversar con las personas, porque justamente hablamos con las autoridades y medimos cómo está la calle, porque ahí es justamente donde se ve el impacto de la economía. Y una señora me decía, yo gano el sueldo mínimo y yo llego solo a quincena. ¿Y sabes lo que traigo en mi bolso? Mazamorras. Vendo mazamorras a mis compañeros del trabajo para poder alcanzar y llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque tiene una hija en edad universitaria, porque tiene que pagar la universidad, tiene que pagar el pasaje, tiene que pagar otros insumos. Entonces, bajo esa circunstancia, tienes que cachuelearte de alguna manera, y esta madre lo hace vendiendo mazamorra porque su sueldo mínimo no le alcanza. Entonces, la pregunta va para usted también. ¿El sueldo mínimo te alcanza para sobrevivir? Y esto no va a variar, es la noticia justamente del día. O tiene de repente que cachuelearse con otros trabajos, porque también algunas personas hacen eso, no solo las que ganan el sueldo mínimo. La gran mayoría de personas que tienen un sueldo físico o fijo, lo que hacen es cachuelearse, tener un trabajo extra, ya para que puedan alcanzar, para que puedan llegar a fin de mes, ¿no? O por último, se sacan créditos y te endeudas un poco más para poder llegar a fin de mes también, ¿no? Y bueno, la informalidad, que es justamente lo que impera en el país, ¿no? Con un 75.4% de informalidad en el país, cifra confirmada por el ministro de Trabajo, y justamente se lo consultábamos hoy. Dado este contexto de recesión económica, impulsa la informalidad, quizás muchos puedan perder sus empleos. ¿Cuál es la proyección? Y nos decía que, curiosamente, estos 2 últimos meses, las planillas de trabajadores han incrementado. ¿Va a suceder eso en el futuro? El ministro no lo sabe, espera que no. Vamos a ver en todo caso, porque evidentemente efectos va a tener y hay que estar preparados para ellos, ahorrar. Ayer hablábamos un poco de economía utilitaria, hay que ajustar ese presupuesto, quizás prescindir de unos gustitos, pero para poder llegar a fin de mes o con las responsabilidades del hogar.